Sí, bueno, la rueda de prensa, pues, ¿qué os voy a decir, no? O sea, al final, bueno, pues estamos este año, parece que eh, midiendo demasiado todo lo que dice el Cholo en cada una de las ruedas de prensa, ¿no? Parece un pequeño cónclave cada vez que habla, en función de lo que ha pasado inmediatamente en el partido anterior. Bueno, yo creo que está muy concentrado bueno, una mezcla de preocupado, responsabilizado y centrado en lo que viene por delante, que es muy importante, el partido de mañana, la eliminatoria frente al Club Brujas, encontrar también regularidad en Liga, cosa que ha perdido el equipo en las últimas 2 o 3 semanas. Y no es momento de andarse con palabrería, con chamullo, es el momento de trabajar, de entrenar duro, de entrenar bien, de corregir errores y de intentar ver una versión lo más parecida posible a la del Betis de manera más regular, ¿no? Lo del otro día fue una puerta de esperanza bastante interesante. No es fácil estar a ese nivel siempre, ya lo sabemos, porque no lo están ni los mejores equipos del mundo de manera constante, si no sería un abuso. Pero bueno, sí, intentar con los jugadores que se tienen, sin paños calientes de ningún tipo, bueno, si no verlo del otro día, ver algo en esa línea de manera más habitual y de manera más constante. ¿El partido va a ser difícil? El partido va a ser dificilísimo. El partido va a ser dificilísimo porque no sé si queréis que lo hilemos ya con los datos que hay en torno al partido, Adri, y Sí, a la eliminatoria. El Barça es la bestia negra del Atleti Del Atleti, sí. este siglo XXI. O sea, quizá podemos estar un poco confundidos porque tenemos ese recuerdo, los años que estuvo Fernando Torres en su primera época, si os acordáis, Sí. primer año después del infierno en segunda, recuerdo un 3-0 magnífico, un partidazo de Torres increíble, creo que marcó también Petete Correa y tenemos ahí varios por ahí, Atleti Barça, entre el año 2002 y el 2006, por ahí, que Torres siempre la liaba, que ganábamos, no solo aquí, sino también en el Camp Nou. Remontábamos allí sobre todo. Sí, 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 o sea, hay por ahí un montón de partidos que nos fue muy bien. Recuerdo también esas remontadas con Forlán y sus pepardos, el Kun Agüero, pero eh, es un poco translúcido toda esa época porque uno echa un vistazo sobre todo a los últimos 15 años desde la llegada del Cholo y los números contra el Barça son terribles, son malísimos. El Cholo ha jugado 41 partidos como entrenador del Atlético frente al Barça, ha ganado 6. 6 de 41. O sea, es una cifra terrible. Es apenas un 14% de los partidos. Es cierto que por ver el vaso medio lleno, ponernos positivos, tirar de nostalgia, dos de esas victorias acabaron colocando al Atleti en sendas finales de Champions, ¿no? Entonces, bienvenidas aquellas 2 de 6, pero igualmente el registro es terriblemente pobre, terriblemente pobre. Eso es lo que te iba a decir, Carlos, que yo los mejores recuerdos que tengo son las semifinales de Champions y el empate Bueno, que nos da la cuartos, Liga. Manu, fueron cuartos. ¿O Pero bueno, cuarto? fueron cuartos, pero luego nos llevaron en 2014 a la semifinal frente al Chelsea y en el 16 ante aquella ante la del odisea. Bayern. Fueron muy importantes, pero como dice Carlos, aquí tenemos el dato, 6 victorias en 41 partidos. Es demoledor, es Sí, demoledor. O sea, Es duro, es duro. es Creo muy que duro. otra de las victorias es en la última liga que ganamos con el gol de Carrasco. El 1-0 el gol de Carrasco, sí. Sí, Correcto, sí, correcto. que le hace un caño Ter Stegen en el centro del campo. Y Y porque la última de el año todas, que nos da la Liga allí en el Camp Nou empatamos y creo que en el Calderón perdemos. sí, no, la última de todas es la que teníais la foto anterior con Luis Suárez 2-0 que Mm, marcó un gol y lo celebró con el famoso gesto sí. del teléfono mirando a Sí, la con grada. Koeman. La última Y victoria. el lo que dices tú, Manu, la Liga de 2014 empatamos los 2 partidos, 0-0 en el Calderón y 1-1 en el Camp Nou. Yo sabía que no habíamos ganado ese año al Barcelona. Entonces, el Le ganamos. dato, el dato es muy malo, quiero decir, para que os fijéis un poco, ¿no?
Contra el Real Madrid ha jugado el Cholo 49 veces y les ha ganado 14, que sigue siendo un porcentaje pequeñito, pero bueno, ya no es del 14%, es del 30%. Y bueno, contra los principales equipos ante los que se ha enfrentado Simeone a lo largo de su trayectoria en el Atleti, los números son buenos, ¿no? Frente al Athletic Club de Bilbao, equipo, como bien sabéis, muy difícil siempre, 34 partidos disputados, 21 victorias. Frente al Sevilla, 33 partidos, 17 victorias. En la mayoría de los casos se va por encima del 50% el registro. Pasa lo mismo con el Valencia, pasa lo mismo con el Betis, pasa lo mismo con la Real Sociedad. Con todos los equipos tienes unos números buenos o al menos respetables si miramos al Real Madrid, que dices, es un 30%, es poco. Bueno, pero ¿de dónde venía el Atleti antes de Simeone con el Real Madrid? ¿Dónde lo ha puesto? Y miras todo, victorias, empates y derrotas, y está todo en un 30-35, 30-35, 30-35. Sí, eso es lo que quiere decir, Carlos, es que 1 de cada 3 partidos contra el Madrid lo ganas. Sí. Contra el Barça ganas 1,5 de cada 10. Claro, es un dato demoledor, lo estamos viendo ahí, ¿no? Porque además ni siquiera estás logrando sacar resultados adelante contra el Barça en tu casa. No solo que no lo estés consiguiendo, sino que 3 de los últimos 5 partidos en el Metropolitano, el Atleti no ha sido capaz de marcarle un gol al Barça. O sea, creo que muchos ingredientes en torno al partido, no para ponernos negativos, sino para plasmar lo difícil que le viene resultando al Atleti de Simeone, no digo competir, pero sí ganar al Barça. Competirle, le ha competido en infinidad de ocasiones, incluso el año pasado, aunque no le terminó por no dar, ¿no? Si esos datos los extrapolamos y nos lo llevamos a específicamente la Copa del Rey, pues tampoco son especialmente buenos, ¿no? En Copa del Rey mejor no mirarlos porque es para llorar un poco. Han disputado hasta la fecha 23 eliminatorias entre ellos dos, entre Atleti y Barça, y el Barça se ha llevado el 60% de las eliminatorias. Bueno, 60-40, más igualado, pero sigue habiendo un desnivel, lo mires por donde lo mires, ¿no? ¿A qué nos podemos agarrar mañana? Por supuesto, y sin ningún tipo ni género de duda, al fútbol. Quiero decir, podemos hablar de la mística, podemos hablar de 1 hora 40 minutos antes del partido, todos a la avenida de Arcentales o a la avenida Luis Aragonés o donde queráis, con bengalas, niños, jóvenes, ancianos. Nos puede quedar un vídeo guapísimo con un dron y todos los colores rojiblancos. Yo no descarto ir y parecer un chaval más allí metido, pero vamos a ser serios. Quiero decir, todo eso está fantástico, nos ayuda a vivir la previa de forma súper amena, con nuestra gente, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Pero aquí, y lo ha dicho el Cholo en rueda de prensa, pero aquí lo principal es que den el do de pecho los jugadores y el cuerpo técnico en la preparación del partido y luego en la toma de decisiones durante el partido. Eso es lo principal, porque lo que tiene que ver con el ambiente lo vamos a tener. Mañana es un día grande, está todo el papel vendido y va a ser una de esas noches increíbles en el Metropolitano, que también juega un papel, no solo desde el punto de vista de la afición, del ruido, de la presión, del colorido. Es cierto que el Atleti es fuerte en casa. Eso es impepinable. Y he visto por ahí un dato, he buscado un dato por ahí esta mañana que me parece relevante y que lo tenemos en la previa de Atleti Media en Instagram, y es que el Atleti, desde el comienzo de la temporada 2023-2024, en agosto del 23, es decir, en los 2 últimos años y medio, hasta día de hoy, ha jugado 69 partidos en casa y solo ha perdido el 11,6% de los mismos. Es decir, 61 de 69 los ha ganado o empatado. Somos fuertes en casa porque, sobre todo, y no le voy a quitar mérito a la gente, no le voy a quitar mérito a lo que somos cuando entramos por las puertas del Metropolitano, pero lo principal es que el equipo en casa es otro. Ya sabemos y tenemos muy identificado que fuera de casa es el gran talón de Aquiles de las últimas temporadas. El equipo es fuerte, el equipo se transforma, el equipo se lo cree en casa. Si a eso le unes, claro que sí, la potencia y el calor de la grada del Metropolitano,
pues a veces hay magia, como la hubo la noche del Dortmund, aunque al final no conseguiste un gran resultado hace un par de años, como pasó con el Inter recientemente, como pasó con el Inter hace 2 años en la tanda de penaltis, como pasó contra el Real Madrid el año pasado, aunque no se pasó, como pasó contra el Real Madrid el año que le ganas la Copa, la eliminatoria de Copa con aquel gol de Griezmann en prórroga por el lado derecho. En fin, hemos vivido grandes noches, por supuesto que el Metropolitano empuja, pero y esos datos son para un poco demostrar que el Metropolitano juega su papel, es un fortín. es un fortín, pero hablemos de fútbol, hablemos de ser propositivos, hablemos de ir a buscar al Barça, creérnoslo e ir a por ellos mañana. Bueno, aquí tenemos en pantalla el cara a cara de Sorloz contra Lamine, ambos con 5 y 6 goles muy parecidos en este 2026. Y me gustaría hablar de Sorloz, que exactamente no sé los datos, pero sé que es un tío que le gusta mucho marcarle al Barcelona. Sí. Estoy tirando un poco de memoria. Marcó en el 2-4, marcó en el 4-4 de Copa, marcó en la victoria en Montjuic y creo que contra el Villarreal en el último partido que jugó contra el Barça también, en el 3-5 También. que ganan en Montjuic. Y además decisivos algunos de ellos. Sí, o sea, estamos hablando de que son Ha marcado en 6 de sus 10 últimos partidos contra el Barça. Sí, o sea, sí, ese sí. es un poco el dato de Sorloth, que es verdad que en los 2 últimos no ha marcado, estando en el Atleti, pero bueno, es un futbolista que les tiene tomada la medida, y el fútbol, más allá de las individualidades, más allá del colectivo, más allá de la táctica, más allá del balón parado, el fútbol es un estado de ánimo. Totalmente. A nivel profesional, y cuando hemos jugado con nuestros colegas los sábados y los domingos en la liga de barrio. Entendedme lo que os quiero decir. No sé, por poneros el típico ejemplo absurdo. ¿No os acordabais cuando llevabais toda la liga en vuestro equipo del barrio? Ibais segundos toda la temporada, a 10 puntos del primero, y de repente ganáis 3 partidos y pinchan los líderes. Os enfrentabais a ellos y llegaban los líderes acojonados. Eso, que es un simple ejemplo de fútbol de toda la vida, de tu barrio con tu gente, pues en el fútbol también pasa. Claro, eres profesional y estás mucho más acostumbrado a infinidad de situaciones. Pero es verdad que yo creo que sí que se notó, y esta imagen es brutal de ese gol en el último minuto el año pasado ahí, que cuando hay un tío que te tiene tomada la medida y que tú le has tenido que defender, y en los últimos 3 o 4 partidos o ha marcado gol o ha estado cerca y siempre te ha metido en problemas, eso no pasa desapercibido ni para Eric García, ni para Valde, ni para Cubarsí, ni para Koundé, ni para Araujo, ni para Hansi Flick, ni para... Entonces, el que sea. Ni para el que sea. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Es un elemento amenazante, y aquí ya no entramos en si nos gusta más Sorloth, si nos gusta menos, si su lenguaje corporal, si lo que hablamos siempre. Es un futbolista que seguramente mañana tenga en la segunda parte un protagonismo importante. También vamos a ver, ¿no? No es lo mismo un partido de liga que una eliminatoria a doble partido, 180 minutos, donde entran en juego también otra serie de puntos tácticos y de mini partidos dentro del partido y de contextos Pero bueno, es un jugador que desde luego es el máximo goleador del equipo en 2026, es, por seguir con lo de la bestia negra, una bestia negra para el Barça en los 2-3 últimos años. Bueno, es una baza del Atleti mañana. Totalmente. Bueno, quitando... A ver, hablando un momento, Sí. hablando precisamente al tema de bestias negras y de jugadores que nos pueden causar problemas, no está Rafinha, no Importante. está Rashford y Importante. no está Pedri Importante. en el Barça. Entonces, estamos hablando ya más allá de lo futbolístico que le aportan a los dos y demás. Pedri el año pasado, tanto a nivel de creación como a nivel de goles, nos Se hizo notó, mucha se pupa. notó, sí, Marcó sí. en Montjuic y en los 2 partidos, tanto en el 1-2 como en el 4-4, y haciendo un partidazo descomunal. Rafinha también es un futbolista que nos genera muchísimos problemas, muchísimos, porque es un tío que es muy sacrificado, es un tío que va para adelante, es un tío que se busca las ocasiones si hace falta. Entonces, que ya es el Barça ya no tenga esas dos Y que es bajas, muy bueno, Clash. y que es buenísimo, es un ¿quién sale, futbolista descomunal. pregunta que os hago, ¿quién sale peor parado? ¿El Atlético sin Barrios o el Barcelona sin Pedri? No sabría decirte, ¿eh? Yo creo que son 2 bajas muy sensibles para los dos. Hombre, son muy sensibles. 50-50, creo que, ¿eh?
Es que es muy Pues difícil. fíjate Pedri que yo me está- decanto. Para me nosotros, decanto- Pablo Barrios es el motor de nuestro equipo y Sí, para el Barcelona, Pedri es el motor del Barcelona. pero Aunque el la yo Barcelona, creo que es más importante Pedri en el Barcelona que Barrios en el Atlético, ¿eh? pues yo creo que no, la, ¿eh? dif- la diferencia, chicos, es que, claro, falta Pedri y dices, vale, tenemos de Jong Pedri, ¿no? Ok, así un poco los que vienen jugando de titulares este año. Vale, no está Pedri, pero es que fijaros las alternativas que tiene Flick. Es que puede entrar Fermín, Fermín, Olmo. puede entrar Olmo, y el equipo a lo mejor va a tener menos posesión, pero va a ser mucho más punzante arriba, Eso es Más verdad. directo. más directo, presionándote mucho más fuerte. En fin, no sé. Digo, o sea, Pero es no que juega Pedri, pero sale Fermín, que aunque no sea el mismo jugador, por ejemplo, por decir, porque puede salir Marc Bernal para intentar tener más la posesión de balón, viene contando con él en los partidos de Copa, ha jugado en Santander, ha jugado en Albacete, o sea, tiene alternativas diversas, pero por ejemplo, si mañana sale de inicio Fermín, yo me pego un tiro. A mí es que Fermín me parece un Jugador de futbolista locos. No, Muy no, bueno, es muy un escandaloso, bueno. futbolista descomunal, pero, sí, sí. pero escandaloso. Entonces, claro, y nosotros no juega Pablo Barrio y estamos diciendo que si Rodrigo Mendoza, al que apoyamos a muerte desde aquí, por supuesto que sí, fans de Rodrigo I de Mendoza y de Murcia, Totalmente. pero bueno, pero quiero decir, Rodrigo Mendoza 20 años, y si no, Obed Vargas, que nos hemos enamorado de él especialmente ayer, Adrián López y yo, ¿verdad? Pero, Sí. y todos, ¿no? Creo que eso de haber visto que el chico quería venir aquí, pero es Obed Vargas, viene del Seattle Sanders y tiene 20 años. O sea, claro, y falta Pedri, y claro, es que las alternativas hombre, yo creo que sale más perdiendo la Leti. Sí, por fondo de armario sí, bastante. El tema es que el Barça tiene precisamente lesionados al extremo titular y al recambio. O sea, yo creo que saldrá quizás Ferran Torres, a lo mejor para jugar de extremo izquierdo, es una suposición, ¿eh? Y arriba Lewandowski y Lamine Yamal, no lo sé. O sea, el Barça también tiene una serie de bajas curiosas, pero es lo que dice Carlos, o sea, tiene mucho más recambio de calidad, o sea, Y el Atlético, si os fijáis aquí en el 11, parte a priori con Griezmann de media punta, ¿eh? O segundo delantero, como queráis verlo. me gusta. Esto es muy Me gusta. interesante, A mí también. esta posición, chicos, porque esto, bueno, no sé si lo sabéis, si no lo sabéis, si os acordáis, no os acordáis, pero es una posición en la que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no sería nueva para Antoine. No, él empezó ahí. Cuando vino al Atleti empezó jugando en esa posición. Bueno, Francia. no, pero más arriba, más arriba. Es que aquí estamos hablando de que Griezmann mañana tomaría una posición de interior, de un jugador de construcción, de correr mucho, de trabajar, de verle bajar a recibir la pelota, ¿no? Pero no bajar a recibir la pelota siendo Julián Álvarez, que no encuentro el gol y bajo a ver si me puedo asociar de otra manera para llegar arriba, ¿no? Sino un poco el Griezmann que vimos en el Mundial de Qatar. Esta posición se la inventó Deschamps con él en el Mundial de Qatar, cuando más criticado era Griezmann en aquel momento, y si os acordáis, ya había vuelto al Atleti, pero no terminaba de encontrarse. Estamos hablando de finales de 2022, si no me falla la Sí, memoria, sí. es Antoine Griezmann. Y ante las bajas de Pogba y de Kanté, se inventa un centro del campo de Shams, poniendo a Tchouaméni, poniendo a Rabiot y poniendo a Griezmann. Y Griezmann se dedica a dar una masterclass en el Mundial de Qatar, os acordaréis todos. Triunfó Messi, triunfó Mbappé, pero en aquel Mundial quien hizo jugar a la selección francesa fue Antoine Griezmann. En aquel Mundial, creo que en aquel Mundial empata o se convierte en el máximo asistente en la historia de la Liga Francesa, no es cualquier dato dentro de los muchos que ha conseguido Antoine, y da masterclass tras masterclass en el centro del campo como interior, siendo un jugador que sí estaba custodiado por Rabiot y por Tchouaméni, que hacían una labor más defensiva, pero él ocupaba una posición de centrocampista, vamos a decir avanzado, pero no media punta, un interior que bueno, permitía al equipo ser ese enlace con un poco el entramado ofensivo de Francia. Y hubo partidos deliciosos, maravillosos de Francia en el Mundial, ¿no? Entonces, Además, yo creo que ya es como el rol que tiene que coger, no Sí. solo por edad,
sino porque le toca ya coger el rol ese de ir Ya un poco... entonces se dijo, Adri, o sea, Sí. fijaros, que estamos hablando de hace 3 años y ya se dijo, joder, con lo que ha hecho Antoine Griezmann, que acaba de cumplir 31 en un Mundial con Francia, haciendo una labor más de centrocampista y el buen nivel que ha dado, ¿no será que se tiene que retrasar 20 o 25 metros su posición en el campo? Sí. Pero ¿qué pasa? Que es que ha seguido marcando goles. Y es que este año, no quiero equivocarme, pero llevo un par de semanas sin ver los datos de Griezmann, pero es que están todos muy empatados. Está por encima de Julián. Lleva Sí, los ¿no? mismos- Es los el mismos que Julián. segundo, es el segundo máximo goleador de la Copa del Rey. Además, Y lleva en total, Sí. ¿cuántos? ¿10, 11 goles? 11. 10, 11 goles. 11 goles Que en están, total. mira, 11 dice están Dani por el todos chat, ahí. confirmado. sí. Están ahí todos. Julián 9-10, Griezmann 10-11, Sorloth 10-11, que ese es otro gran problema que no es para hoy, ya hablaremos. En el mes de febrero, por un lado puede haber unos optimistas que digan, tenemos 3 delanteros que cada uno lleva 10 goles. Sí, pero los equipos punteros tienen a un El delantero delantero. lleva 30 goles ya. Ya. Efectivamente. Si no lleva 30, lleva 25 por lo menos, ¿no? Entonces, el problema es que, claro, Griezmann ya parecía útil y muy bueno en una posición más atrasada hace 2 años, pero es que sigue siendo el máximo goleador del equipo este año, o casi, quiero decir. Entonces, bueno, además Griezmann ha demostrado, nos tendríamos que ir mucho más atrás en el tiempo, que es un jugador que trabaja muchísimo, que trabaja mucho y que precisamente por eso evolucionó como evolucionó, sobre todo al principio cuando llegó al Atleti, ¿no? Que le costó, si os acordáis, varios meses adaptarse y que para él fue un punto de inflexión aquel partido en la Catedral, que marcó un hat-trick 4 o 5 meses después de haber llegado al Atleti, 4 o 5 Sí. meses después de llegar al Atleti, no Y despegaba. no ser titular. Pero bueno, ya llegó el cuate número 1, ¿eh? El cuate número 1 ha El llegado. cuate está... Que a ver Chicos, qué yo tiene que... os voy a hacer una pregunta, ya que este es nuestro posible 11. Banéalo. ¿No cambiaríais ninguna pieza? Porque yo movería 2 Venga, dilo, a ver. ¿Quién? para que nos dé más seguridad en el lateral izquierdo, aunque Ruggeri no lo está haciendo tan mal, pero Lamine Yamal es un jugador muy peligroso por esa banda derecha del Barcelona. Yo pondría a Janko de lateral y sacaría a Jiménez con Pubil. Y a Juliano, sintiéndolo Es que- mucho, Carlos, yo sacaba a Baena. Pero Por Janko Juliano. es más lento que Ruggeri, ¿no? Yo a Juliano... no jodas. No lo sé, ¿eh? No jodas, Pregunto, Adri. Pregunto. Por ahí está. Yo a Juliano, Manu, yo no estoy contigo. Yo a Juliano en este partido lo saco Uf, te has porque... subido Manu, te has subido al barco de Dani. Dani está ahora mismo dando palmas en Sí, casa, ¿eh? sí. Yo a Em, Juliano del 11 no lo saco. Yo el Ni único que de movería, coña. y va a sonar muy polémico, pero creo que después de lo que hemos estado hablando y de estas últimas semanas atrás, para mí hoy, o sea, para mí mañana, debería salir Sorloth por delante de Julián, ¿eh? Puede ser. Puede ser. Lo que pasa... Sí, o Griezmann por Julián y Baena en la posición de Griezmann. Otra opción. Sí. Sí. Yo es que creo que mañana el Cholo, y la ha probado ya contra el Barcelona y contra el Madrid, Janko creo que va a salir de lateral izquierdo, ¿eh? La combinación esa que vimos el otro día contra el Betis en Copa de Lookman, Baena y Griezmann me flipó muchísimo. O sea, esa combinación de esos tres arriba fue muy explosiva, ¿eh? A ver, chicos, es que yo... No hay ningún jugador mejor que Juliano en la parte derecha del campo. Yo en estoy este de acuerdo equipo. con... Yo Ahora estoy de mismo, acuerdo con Carlos, ahora mismo no. El problema es que no hay nadie que de inicio... ¿Podría jugar Baena en la derecha? Podría, Manu. ¿Podría jugar Almada en la derecha? Podría. ¿Podría jugar Ademola Lookman en la derecha? Si es diestro y siempre juega... Podría. Pero no hay ningún jugador que vaya a rendir como rinde Juliano de inicio en la derecha. O sea, pero yo creo que esto es un facto. O sea, que Sí. esta parte de la conversación Juliano es un facto. Otra cosa es que nos guste más, nos guste menos. Solo corre, a mí me parece que aporta mucho este Atleti, pero eso ya es una opinión mía personal. Hombre, es el máximo asistente de este año y eso no se va a discutir. No, de este año no. Desde si coges el año 25 entero y lo que va de 26, el máximo asistente del equipo en los últimos 14 meses. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Si viniese un jugador que le plantase cara,
Bueno, pues podríamos discutir al respecto. Pero ahora mismo es que no hay nadie O que un lateral derecho para subir a Llorente, que tampoco hay. es que efectivamente, Adri, es lo que iba a decir. Es que lo único que se me ocurriría es Pubil de lateral derecho y Llorente de extremo. ¿Podría llegar a rendir Llorente mejor que él? Nadie duda de Llorente. Seguramente sea el jugador más importante de este equipo junto con Pablo Barrios ahora mismo, por la regularidad, por la continuidad. Pero habría que ver. A mí es que creo que ya lo hemos dicho alguna vez Pero en tienes que poner a Lenormand, que como dice Niosi en el chat, te crea muchos espacios y nos puede matar el Barcelona por ahí. Y Sí, luego Sí. decíais lo de Janko en la izquierda para frenar a Lamine. Pues es que no se me va a olvidar. Jugó Janko de lateral en el Camp Nou en el partido de Liga. Y Lamine le hizo 6 o 7 regates. 6 o 7 regates son muchos regates. Regate completado significa que es un regate que ha dejado en ventaja al jugador rival. En 6 o 7 ocasiones en aquel partido, Lamine regateó a Janko y dio lugar a una jugada con ventaja a Janko, que coincido con Manu, seguramente sobre el papel nos da más confianza a priori que Ruggeri, pero se las hizo pasar canutas, Pero es ¿no? que Lamine Yamal te va a hacer pasar las canutas, tengas a Ruggeri, tengas a Janko, tengas a El Roberto único Carlos que o tengas a pudo, Maldini. el único que pudo frenar a Lamine Yamal fue Reinildo, ¿eh? No sé si os acordáis. Sí. sí, pero era un Lamine Yamal menos experimentado y mucho más joven, más inexperto. Pero es que yo lo que pienso es que no sé por qué nos ha echado una novia Lamine Yamal justo para este partido. Mira, es que justo estaba viendo los datos de aquel David Janko de hace un par de meses ¿fue en Montjuic? Sí, El Camp Nou. no, El Camp Nou. El fue Camp ya en Nou. el Camp Nou. Y efectivamente le regateó 6 veces Lamine y Janko en el partido, una recuperación, 0 despejes, 0 intercepciones. O sea, lo pasó mal, ¿no? Ganó Sí. todos los vuelos aéreos. Puede Eso ser, sí, Carlos, que no lo tengo muy presente, que fuera de los primeros partidos que jugara Janko de lateral izquierdo. No, porque Janko yo creo que le hemos ¿No? visto en el lateral. A Janko le hemos visto de lateral ya desde Y qué loco principio. sería meter un Marcos Llorente en la izquierda. Nah, pero Para no. Lamine. ¿De lateral? No. No, tú No, no puedes No te la hacer compro, Adri. un defensa pierna cambiada solo juega experimentos Cancelo. con gaseosa, Nos hace como se falta suele un decir. Llorente zurdo, ¿eh? Porque además esto nos ha pasado ya, os acordaréis, ¿cuándo fue? Fue contra el Madrid en la Supercopa. La jugada del gol de Rodrigo en el 2-0. Digo por lo que acabáis de decir de Llorente en la izquierda. Estaba Lenormand como central zurdo siendo diestro y en esa jugada, por tardar en perfilarse, le ganó la tostada completamente a Rodrigo y se plantó delante de Oblak. Por una cosa que es bastante de juveniles, el cómo saber perfilarse. Es una cosa del día a día de un profesional de esto, ¿no? Pues por el pillarle así como a contrapié torcido y tardar 1,5 segundos en colocarse, Rodrigo se marchó y marcó el gol. Es decir, mañana colocar a Llorente siendo de diestro por la izquierda con Lamine, teniendo que estar cambiando el perfil constantemente. Hay que darle la oportunidad a Ruggeri. Tampoco lo hemos visto, ¿eh? Tampoco hemos visto a Ruggeri. De momento Ruggeri hizo un gran partido contra el Betis el otro día en la lleva muy buenos partidos. Sí. Está creciendo y uno mira todas las herramientas de métricas, mires las que mires, mires Flashcore, las que mires, SofaScore, que es una de las que particularmente yo más uso, y a ver, son datos muy buenos, desde que ha empezado el 2006. Es raro que Ruggeri cuaje un partido por debajo de un 7,1, 7,2 de nota media, atendiendo a muchas cosas. Sí, vale, esos son simplemente números. Cuantitativo puro, y hay que tener en cuenta otras cosas también que influyen. Pero Ruggeri ha mejorado. Otra cosa es si esa mejora le da para ser lateral en el Atlético de Madrid. Es otra conversación. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Eso Es que, Carlos, tú no sé si lo sabes, pero el gran Víctor y yo tenemos el mismo pensamiento. Es que Ruggeri, cuando le ves correr, no parece un futbolista profesional, tío. Es antiestético. Es que es antiestético.
Sí, es verdad, pero ves, esto lo hemos hablado alguna vez. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dices de Ruggeri y esa forma que tiene de correr. Pero me recuerda un poco a la charla que hemos tenido alguna vez sobre cómo se mueve Sorloth, ¿no? Sí, Si aunque no son muy estéticos o nada estéticos, lo acompañasen de otras cosas, no estaríamos hablando de ello. Pero claro, Buenas no Keima, terminan de buenas ser. Capi. Complicado. Yo, como dice Jack Claro. Sparrow, prefiero tener borrachos en mi equipo que no sepan lo que hacen a sobrios, ¿no? Ruggeri creo que puede ser ahí es que una buena cabrón, pareja de baile contra dice Dani. Dani que no es el primero, que teníamos Sí, a Martín es Petrov, pero que Martín Petrov era mucho más bueno. además, Joder. como dice Tommy, dice, no es lateral, es carrilero. En la Atalanta, el año que Ruggeri hace una temporada fabulosa, la que gana en la Europa League al Bayer Leverkusen, efectivamente es carrilero en una defensa de 5 con la que, bueno, casi siempre jugaba Gasperini durante los años que estuvo en la Atalanta. Y bueno, no en vano, Ruggeri y Lookman fueron la mejor banda de toda la Europa League, que es algo de lo que también en lo que tendríamos que poner el foco, es decir, joder, dos tíos que se conocen de haber compartido equipo varias temporadas, que han sido nombrados los mejores del costado izquierdo en una competición, vimos que ya se asociaron muy bien también el otro día en la Cartuja. Oye, pues de esa... joder, el puto Malfoy. De esta, Raúl, no, yo voy a contestar, Raúl, de esa nosotros asociación yo espero mucho, o espero ver alguna cosa más, porque coincido que Ruggeri, cuando llega arriba, se asocia bastante bien cuando decide no tirar centros por tirar. Pues bueno, Bueno, veremos Raúl, alguna combinación Ruggeri-Lukman interesante, ¿eh? Que Lukman también puede sí, aportar muchas tareas sí, sí. defensivas. Esperemos Es que que, mañana nos salga bien, coño. Sí. sí, Raúl, una cosa, dichosos los que creen sin haber visto, puesto que de ellos será el reino de los cielos. ¡Pum! Yo lo siento, yo estoy muy optimista. Sé que luego me va a meter seguramente me pueda meter la leche padre, pero yo sinceramente sí que creo que el Atlético de Madrid puede competir muy bien, tanto por el propio Atleti, que ya es que no nos tenemos que ir muy lejos, o sea, nos tenemos que ir a la semana pasada, que cuando la cosa pintaba muy, muy fea, el equipo dio muchísimo la cara, lo hemos visto contra el Madrid, lo hemos visto contra el Inter de Milán, lo hemos visto contra el PSV Eindhoven, entonces a partir de aquí eh, yo confío en el Atleti, lo confío mucho Creemos, y Carclas, creemos. yo Mira, sí, ¿qué os confío Como parece viene, muchísimo. qué os parece si para cerrar hacemos como hicimos la última vez, ¿no? Un Mi- breve comentario así de motivador para el partido de mañana. Venga, Clash. Minuto de oro. Venga, Minuto de vale, va. oro. Minuto de oro. Bueno, yo sinceramente creo que hay veces, y lo digo de verdad, que juega mucho el factor emocional, juega mucho el factor psicológico y juega mucho el factor futbolístico. Y este equipo ya ha demostrado varias veces esta temporada, en otras temporadas pasadas, que puede mirarle a los ojos a cualquier equipo, sea cual sea la situación en la que lleguen. Y que, pues confío, o sea, confío, creo en que podemos hacer un muy buen partido, creo que tenemos las herramientas para ganarle al Barça, creo que este Barça también viene muy mermado, sobre todo después teniendo en cuenta las bajas que traen, y que es el Atlético de Madrid, como ya he dicho antes, ya le ha ganado al Real Madrid, está en una situación muy compleja, que veníamos de haber ganado 2 partidos en toda la temporada y le metimos 5, ya le ha ganado al Inter de Milán, que es ahora mismo líder absoluto de Italia, ya le ha ganado al PSV fuera de casa, puede ganarle perfectamente al Fútbol Club Barcelona, como le pueden mirar a los ojos a cualquier equipo. Y ya está. A 2 partidos no deja de ser una eliminatoria, sí que es verdad que es más complicado que si fuese a partido único, pero no deja de ser una eliminatoria cara a cruz. El Barça también se está jugando mucho, aunque no lo parezca, porque sí que es verdad que en Liga están líderes y en Champions están en octavos, pero se están jugando bastante. O sea, la posibilidad de hacer un triplete la tienen ahí y no creo que la quieran dejar escapar. Y nosotros jugamos en casa, jugamos con nuestra gente. El factor ambiental va a jugar muchísimo y que hay un dato que no hemos comentado antes, el Atlético de Madrid este año es el primer equipo de primera división al que se enfrenta en Copa. Entonces, yo creo que ahí quizás podemos tirar y ya está. Este es mi minuto de ahora. Me declaro creyente y confío 100%.
Manu. Yo también me declaro creyente, chicos. Vamos a confiar en que el Atleti tenga el aura que está teniendo en esta Copa del Rey, excepto con el Atlético Baleares. Que seamos el Atleti que jugó como contra el Betis. Que los jugadores se dejen la piel en el campo como han hecho siempre. Que estén más pendientes de su partido, del que no se juega fuera en los medios con tanto ruido de Julián, y siempre que llegamos en momentos importantes de la temporada salgan noticias desfavorables para nosotros, y que callemos la boca a todo el mundo, que podemos ganar, que tenemos un equipazo y el Cholo es nuestro Dios. Aunque mucha gente le critique, el Cholo es nuestro Dios. No se nos olvidan estos 15 años de atrás. Él fue el que rompió la racha de 15 años del Madrid. Vamos a ver si los datos con el Barcelona los empieza a mejorar. Sí, hombre, sí. Yo voy a ser breve. El que no crea, que no venga. No, yo creo que todo lo que tenía que decir en torno al partido creo que lo he dicho nada más entrar, ¿no? Contextualizando un poco con los datos y luego, bueno, dejando ese mensaje positivo que es en el que creo y en el que confío. Es un partido difícil, es un rival complicado, pero sí que hay una cosa que me llama la atención en los últimos años, cuando el Atleti se enfrenta a Barça o Real Madrid, respecto a la incluso primera época del Cholo. Cuando ganamos la Copa del Rey, aquella del 2013, aquel subidón, nos daba miedo el Madrid, nos daba miedo el Barça. Y nos fuimos dando cuenta por medio de competirles, por medio de ganarles algún que otro partido o título importante, que no había que tener miedo. Hemos logrado instalar dentro del seno rojo y blanco el afrontar estos partidos sin ningún tipo de temor. Podemos ganarlos completamente. Y es un poco donde hay que poner el foco. Podrá venir Lamine como quiera venir, podrá venir Fermín como quiera venir, podrá venir Joan García como el portero menos goleado de la liga, podrá venir el Barça con una pinta fabulosa, que la tiene. Pero el Atleti tiene, a pesar de la tremenda irregularidad de este año, jugadores, cuerpo técnico, armas y entorno para mañana hacer un gran partido. Puede pasar que hagas un gran partido y empates a 1, pero mañana el Atleti tiene que salir a por el Barça, creérselo, hacer su partido. Tiene armas para hacerles mucho daño, Lookman, Juliano, y hay que salir a por ellos a través del fútbol. Y ya dejamos para un segundo escalón épica, colores, griterío, pero vamos a salir a por el Barça con fútbol. Si salimos a por el Barça con fútbol, habrá muchas posibilidades de que mañana a estas horas, llevamos media hora de partido, que dentro de 26 horas estemos hablando de cosas importantes. Creo que el partido que haga el Atleti los primeros 60 minutos de mañana van a marcar la eliminatoria. Por mucho que sea 180 minutos y todo. Entonces, espero mucho, sobre todo de intención y de fútbol, del Atleti mañana.